Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. A ver muchachos, vamos a continuar con la clase ya. Ya ganemos tiempo porque nos está comiendo el tiempo y no estamos conectándonos a la hora pactada. De hecho, por favor, así es que en la clase anterior habíamos estado hablando sobre la gestión de la innovación y habíamos visto algunas estrategias para la gestión de la innovación. Y también habíamos visto algunos modelos de gestión de la innovación y de hecho dentro de los modelos incluso habíamos visto un video en donde nos hablaba sobre un modelo de modelo de gestión de innovación, ¿cierto? Cuando habíamos visto el tema de las estrategias, habíamos visto que existen, las estrategias están enfocadas desde el punto de vista de la innovación abierta y desde la innovación disruptiva y habíamos explorado un poco sobre este tipo de innovaciones y cómo se van desarrollando. De ahí habíamos pasado a los modelos de gestión de innovación, en donde habíamos hablado sobre los modelos tecnológicos, económicos, estratégicos, el modelo de Dublin y el modelo, bueno, el modelo de las 4P todavía no lo habíamos abordado, pero en todo caso, este modelo de las 4P no es más que indicar o decirles que, denme 2 segundos, el modelo de las 4P no es más que hablar desde el pensamiento sistémico y de lo que es la innovación, ¿no es cierto? Donde empezábamos a ver que la gestión de la innovación va a depender en gran medida de la capacidad de que las personas, los empleados, dentro de la organización tengan para desarrollar nuevos procesos como tal, o nuevos caminos, o nuevas visiones dentro del desarrollo de la empresa como tal, ¿no? Entonces, este modelo de las 4Ps está asociado básicamente en el producto, en el proceso, en las personas y en el proyecto. Sin embargo, adicionalmente, también, además de estas 4 dimensiones, si se lo quiere ver de esta manera, que también entra un poco el tema del rendimiento. Cada una de estas dimensiones va a considerar también 3 elementos básicos que van a estar a la par dentro de cada una de las dimensiones, que es el objeto, el proceso y el resultado. ¿Cómo generamos este tipo de innovación? Cuando hablamos de innovación de producto, pues obviamente estamos hablando de una mejora hacia el producto, una mejora hacia o una innovación que involucra estrechamente al producto. Cuando hablamos del proceso o de la innovación del proceso, estamos hablando de la mejora de la fabricación, la mejora de la parte administrativa, de la línea de producción. Entonces, la forma en la que se generan los procesos. Ustedes saben que dentro de la administración, uno de los factores primordiales que tenemos es justamente el proceso. Los procesos, el desarrollar, el tener procesos bien definidos, optimizados de alguna manera, que causan un impacto directamente sobre la producción, ¿sí? Y obviamente también sobre el producto, porque del producto también entra, o dentro del proceso, de la mejora del proceso, se puede también llegar a mejorar la calidad del producto y ahí ustedes están perdón, ahí están dándose cuenta ustedes que existe una relación estrecha entre el producto y el proceso. Por otro lado, también tenemos la innovación con respecto a las personas, la mejora, la capacitación, el tema de que nosotros como empleados, como emprendedores, como responsables de alguna área, tenemos que tener en este caso plenamente la conciencia de que la innovación dentro de nosotros de manera personal afecta también de manera directa a la organización como tal, ¿sí? Y por último tenemos la dimensión del proyecto, en donde básicamente cuando nosotros generamos un nuevo producto, un nuevo servicio, o estamos mejorando, eso se lo hace a través de un proyecto, se lo hace a través de un proceso que se va a generar o que se va a establecer. Y cuando nosotros hablamos de proyecto, pues me parece que ustedes ya recibieron la asignatura de proyectos, ¿no es cierto? Proyectos, o están recibiendo, me parece.
Y cuando estamos hablando de proyectos, tenemos que tomar en consideración absolutamente todo, ¿no es cierto? Y es más, el proyecto va a abarcar incluso el proceso, las personas y los productos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de proyecto, tenemos que estar basados o tenemos que estar apalancados, en este caso, en un estudio de mercado, en un análisis financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente por eso mismo es lo que nosotros estamos mencionando de que adicionalmente tiene que ver también con el rendimiento. Sí, el rendimiento también es importante porque en este caso esa es una de las formas que nosotros podemos llegar a medir, en este caso, las cosas que nosotros tenemos. Sí, cuando nosotros empezamos a hablar de todas estas cosas, pues básicamente también tenemos que hablar sobre las herramientas y tecnologías para la gestión de la innovación. Y cuando hablamos de las herramientas tecnológicas, pues de cajón lo que primero que se nos viene a la mente es tener o utilizar el uso o generar el uso de software, ¿no es cierto? O la sistematización o los sistemas informáticos que nosotros podemos tener o que podemos utilizar para gestionar justamente lo que es la innovación. Y ojo, no es solamente de decir que cogemos o tenemos un software porque sí, porque me pareció bonito, sino porque realmente tiene que cubrir las necesidades de gestión, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, muchachos, que nosotros vayamos entendiendo de que el uso de herramientas tecnológicas para la gestión de innovación es un punto vital también porque nos permite facilitar de alguna manera la gestión como tal. Hay sistemas de gestión que nosotros podemos utilizar para recoger información de datos, para trabajar en grupo, el mismo correo electrónico, el tema de las telecomunicaciones o la comunicación, los servicios internos o lo que se conoce como las intranets. Dentro de las intranets, que son las redes internas dentro de la organización, se pueden generar o se pueden establecer cierto tipo de servicios que nos permitan o se pueden implementar, más bien dicho, cierto tipo de servicios que nos permitan llevar una adecuada gestión tanto de la empresa como de la innovación. Y una de estas cosas que nosotros podemos ir utilizando, y recordarán ustedes, no, ustedes no recibieron informática conmigo. Pero bueno, en todo caso, dentro de las herramientas, dentro de algunas de las herramientas informáticas que nosotros podemos llevar para procesos de innovación, es justamente el uso de herramientas colaborativas. Colaborativas como Trello, como Soho, que nos van a permitir de alguna manera llevar de alguna manera el tema de gestión de una manera sistematizada. Y esto también va de la mano con lo que nosotros conocemos como los famosos CRMs o los famosos ERPs. Estos CRMs y los ERPs no son más que sistemas que nos van a permitir llevar, por ejemplo, si hablamos de un ERP, este es el gran sistema que abarca absolutamente a todos los subsistemas que podemos tener dentro de la organización y es el que nos permite comunicar, por ejemplo, el departamento financiero con el departamento de producción, con el departamento de marketing y así con con el departamento de clientes. Los CRMs, en cambio, están diseñados o están creados específicamente para poder generar o para poder llevar el control, en este caso, de lo que nosotros podemos generar en cuanto a la gestión con el cliente. Y de ahí, por ejemplo, nosotros podemos llegar a obtener una información muy valiosa para poder entender cuál es el comportamiento del sistema, ¿sí? Para poder entender cuál es el comportamiento, en este caso, del producto, del mercado, del cliente, y que nos permita generar o que nos permita llevar, en este caso, un tema de innovación continua con respecto a los productos que nosotros que nos estamos que estamos en el mercado, ¿no? Entonces, el uso de estos software es muy importante. Adicionalmente, la forma como les decía, ¿no? La forma de integrar absolutamente todos estos software que son conocidos como los ERPs, que son los que realmente también nos permiten llevar una mejor administración a nivel organizacional.
Dentro del software de gestión como tal, tenemos, por ejemplo, un software que se llama Moxopt, que no es más que una solución que se basa incluso en inteligencia artificial. Obviamente la inteligencia artificial, por ser inteligencia artificial, de alguna manera también tiene la capacidad de ir aprendiendo de manera automática. Y este aprendizaje de manera automática nos sirve para generalmente realizar la monitorización y la operación de los servicios tanto de las tecnologías de la información como de las mismas líneas de producción. Nos automatiza los diagnósticos de los sistemas, de las máquinas, y nos incluye algunas herramientas también para resolver otro tipo de inconvenientes, ¿sí? Por ejemplo, también nos da la posibilidad de ofrecer lo que se conoce como los famosos sistemas de ticket. ¿Qué son estos famosos sistemas de ticket? Por ejemplo, no sé si es que ustedes han visto o han accedido en este caso a cuando vamos, por ejemplo, a hacer una gestión en una institución gubernamental, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos, accedemos a la institución y agarramos un ticket para poder ser atendidos en una ventanilla, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de sistemas también nosotros tenemos la posibilidad de utilizarlo con este software. Adicionalmente al tema de mensajería o de chats, y las notificaciones que se pueden realizar a través de correo electrónico, las notificaciones automáticas como tal. Este tipo de infraestructura, este tipo de software nos proporciona básicamente una posibilidad de generar respuestas óptimas, respuestas rápidas como tal, ¿no? Y sin necesidad de una intervención directa de un humano. Sin embargo, obviamente, esto también sí, de ley tiene que estar controlado a través de una persona, pero no va a ser el equipo de trabajo, sino que va a tener que ser controlado más que todo para ir revisando las configuraciones del funcionamiento y ese tipo de cosas. Y por lo tanto, es básicamente una persona que tenga que ver con el área de TI. ¿Ok? Entonces, dentro de las funcionalidades que tiene también este tipo de sistema, ofrece, por ejemplo, también el tema de colaboración. ¿Sí? Como les había indicado, colaboración también nos permite o nos maneja o nos da la posibilidad de utilizarlo Trello, Soho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, es muy específico que debemos llevarlo de esa manera. De hecho, cuando hablamos, como les digo, cuando hablamos de plataformas de colaboración, he dado un par de ejemplos, en este caso de plataformas de colaboración. Dentro de estas plataformas también nosotros tenemos que generar cierto tipo de análisis que nos permitan llevar una gestión estratégica en el análisis de los stakeholders, ¿no? A ver, este tema o esta palabra, por lo general, nos da la posibilidad, em, esta posibilidad nos da esta palabra de stakeholders nos da una posibilidad de hablar de manera amplia, ¿no? Cuando hablamos de los stakeholders, Fabricio, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los sistemas que tienen integrado ahí No. Los stakeholders no es eso, no son sistemas, Fabricio. Stakeholders. No, esto lo vemos, esto no normalmente lo vemos en administración, y los stakeholders son de dos tipos, Fabricio. Son internos y son externos, ¿sí? Los stakeholders son los que nos permiten manejar, por ejemplo, el tema de personal, son las personas, son los empleados, es el grupo de jefes, son los departamentos, esos son los stakeholders internos. Los stakeholders externos, en cambio, son, por ejemplo, los proveedores, la sociedad, la competencia, esos son los stakeholders externos. Entonces, cuando hablamos de plataformas colaborativas y nos estamos refiriendo a que debemos hacer un análisis profundo con respecto a los stakeholders, es justamente para ir identificando cuáles son las necesidades que nosotros como organizaciones tenemos
para ir escogiendo o implementando el mejor software que nos permita solventar esos problemas, que nos permita llevar de alguna manera o administrar de alguna manera todas estas comunidades que se les conoce como de interés, ¿sí? Y insisto que son los consumidores, los usuarios, los clientes, los proveedores, los fabricantes, los reguladores, el gobierno mismo. Sí, todos estos son stakeholders, ¿no? Pero estos de aquí nos van a generar o nos van a dar la posibilidad incluso de innovar en los proyectos y de alguna manera establecer cierto tipo de alianzas que nos permitan mejorar que nos permitan mejorar como organización. ¿Sí? Todas estas plataformas tienen que tener un norte, todas estas plataformas tienen que tener una visión clara, y es que la investigación, desarrollo e investigación, lo que se conoce como el ID más I, ¿sí? Esto necesita tener un plan o establecer un plan de dirección, de cooperación, de conocimiento, que sea estratégico, que sea abierto a los cambios que se pueden ir generando, ¿sí? O que se pueden ir estableciendo incluso con los mismos stakeholders. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros tenemos que buscar lo que se conoce como la viabilidad, la relevancia, el conocimiento interno que nos permitan generar ventajas que nos permitan sostenernos en el mercado de alguna manera, que nos permitan estar presentes dentro del mercado como tal. ¿Sí? Dentro de esta información, denme 2 segundos. No, ya. Voy a compartir, Fabricio, un video. Solo se ve la diapositiva. Sí, recién voy a compartir. Ahí sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Deme 2 segundos. Activo el sonido en cambio. Vamos, yo en los videos que les había compartido, Fabricio, tenemos algunos videos, ¿no? Entonces, hoy quiero empezar a hablar este es un poquito largo, el de la innovación, el del diseño, es de 16 minutos. Este sí les pido, por favor, que lo revisen en casa y que habla justamente de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De cómo se genera la innovación, cuáles son las herramientas que nos permiten de alguna manera ir estableciendo o ir generando, en este caso, el tema de innovación. Eh, Dentro de las diapositivas, nosotros tenemos que hablar también de lo que se conoce como la cultura organizacional. Y esta cultura organizacional, pues básicamente nos va a generar o nos va a permitir desarrollar ciertos cambios de innovación. Y es muy importante que exista dentro de la organización la cultura de innovación, ¿sí? Entonces, y esto está alineado a la cultura organizacional. Así es que veamos un momentito, este es un video corto de 5 minutitos. Veamos este video, por favor, para poder entrar en contexto sobre la cultura de innovación en la empresa. De hecho, ¿cómo desarrollar una cultura de innovación en tu entidad o en tu empresa? No es sencillo. La cultura organizacional de una empresa puede ser definida por el conjunto de percepciones, sentimiento, tradiciones, actitudes, hábitos, creencias, valores, principios, forma de hacer las cosas durante mucho tiempo, o la interacción entre los mismos grupos ya existentes en todas las organizaciones. Y cada uno de estos elementos en su conjunto se incluye en los resultados y el camino que las empresas siguen. Especialmente aquellas empresas o instituciones con muchos empleados y que llevan en el mercado ya muchos años, hablar de la cultura organizacional es todo un reto. El mundo en el que vivimos y la propia pandemia y el confinamiento nos enseñó que para seguir adelante
debemos transformarnos y para esto hay que integrar una cultura de innovación dentro de nuestra empresa donde todos aporten sus ideas y en conjunto promuevan el desarrollo de toda la organización, donde al mismo tiempo cuestionemos todos nuestros procesos y sobre todo que desde la alta dirección se dediquen esfuerzos para promover estos cambios que tanto hacen falta para ser más ágiles, más rápidos. Para que una empresa desarrolle una cultura de innovación, lo primero que debe preguntarse es qué tanto se dedican recursos para investigar en estos nuevos temas, para experimentar con tecnologías o procesos nuevos, para conocer lo que está pasando, qué es lo que está haciendo la competencia, e incluso en industrias ajenas que no son del ramo, y crear algunos experimentos dentro de la organización con estos casos que están ahí. Dado este contexto, es muy importante que las organizaciones entiendan, para poder innovar, tienen que sufrir contratiempos y fracasos, y que no necesariamente todas sus nuevas iniciativas o ideas van a funcionar adecuadamente o en el momento que ellos quisieran. Lo importante es que estos procesos que fallan deben funcionarte para el aprendizaje y el análisis posterior para entender realmente cuál fue el problema. Tu empresa debe generar experimentos simples, rápidos y probados antes de ser empleados. Si beneficia a los colaboradores, si beneficia a los clientes, a los activos o a las operaciones de la empresa, tú puedes comenzar a asentar estos cambios. Para poder avanzar, también es muy importante que evalúes la situación actual de tu empresa u organización en este momento y entender cuáles son los procesos críticos que al potenciarse traerían los mayores beneficios. El error que algunas empresas cometen es que innovan en procesos que realmente no traen beneficios para la empresa, dado la situación actual. Tal vez tu empresa tenga que innovar en los procesos de adquisición de clientes o en la retención de los mismos, en ofrecerles productos o servicios complementarios o simplemente superar a la competencia. La lista es interminable, pero tú tienes que saber qué es lo que daría éxito. Y para tener éxito es muy importante que capacites a tu personal en habilidades de creatividad, pensamiento crítico, análisis y sobre todo lograr tener una visión a futuro. La innovación nos debe llevar a un lugar en donde nuestra organización quisiera estar, de tal manera que esa visión de mediano y largo plazo es muy importante. Por otro lado, también es fundamental que formes equipos especializados con perfiles y experiencias distintas, combínalos, edades, de diferentes áreas. Los equipos donde existe una gran variedad de habilidades y de personalidades han demostrado dar los mejores resultados. Si tú creas un equipo de trabajo donde todos piensen igual, o sean de la misma área, no va a existir ninguna discusión y todos van a estar de acuerdo y seguramente no van a llegar muy lejos, probablemente. El futuro de las empresas depende de la innovación. Así que asegúrate siempre de desarrollar una cultura que la favorezca y no está mal equivocarse, ¿eh? Lo importante es que cuando te equivocas, aprendan rápido para no cometer el mismo error. Nos vemos la próxima semana. Nosotros también nos vemos la próxima semana, Fabricio. No, mentira. A ver, entonces, fíjese, Fabricio, sí, bueno, lamentablemente ya se quedó solamente usted. ¿Cómo los procesos o cómo la innovación puede ser adoptada desde una cultura o desde la cultura organizacional? Los procesos de innovación no siempre pueden, no siempre nos llevan, no siempre van a llegar a un final feliz, como se suele decir, ¿sí? Estos procesos o los procesos de innovación tienen que ser muy bien pensados de tal manera que los realicemos, los hagamos, los implementemos con el menor riesgo posible y y buscando realmente los mayores beneficios para la organización.
Hay algo muy importante que se mencionaba en este video y era de que nos decía de que no hay que innovar por innovar, ¿no es cierto? También decía que se debe cuestionar el proceso, cómo se está manejando. Correcto, correcto. Hay que cuestionar absolutamente todo. Hay algo muy importante también que se decía y se mencionaba en el video, la conformación de equipos multidisciplinarios. Y esto es muy trillado, suena ya incluso ya últimamente hasta cliché de que sí, tenemos equipos multidisciplinarios, pero ¿realmente están trabajando como equipo multidisciplinario? ¿Realmente están trabajando bajo la misma perspectiva? ¿Realmente están trabajando bajo la misma visión organizacional? Eso es lo que también tenemos que cuestionarnos, Fabricio. Se mezclar las diferentes áreas porque decía que si están en cierta área ellos van a estar de acuerdo, en la otra área lo mismo, pero no van a ver esos cuestionamientos, que deben tener cuestionamientos para poder resolver. Ya. Ahora, si bien es cierto, bueno, especialmente en la educación que nosotros tenemos acá en el país, ¿no es cierto? Es una educación un poco más doctrinaria que crítica y somos más, como le digo, somos más teóricos que críticos. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, Fabricio, yo normalmente les he dicho y cuando les he dado clases, y he tratado de cambiar ese tipo de metodología o ese tipo de educación que normalmente nosotros tenemos, de una instrucción doctrinaria a una educación crítica. Yo les he pedido constantemente de que investiguen, de que hablen, de que critiquen, de que hagamos debate, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los principales, una de las principales debilidades que nosotros dentro del país podemos tener, el no ser críticos, ¿sí? De hecho, por no ser críticos mismos, estamos de alguna manera como estamos, sufriendo los embates de la corrupción, sufriendo los embates de esto de los temas sicariales y todas estas cosas, por no ser críticos, por no saber expresar, por no saber tomar una decisión de manera adecuada. Y para eliminar este tema, sí, para eliminar este tema de no ser críticos, había mencionado también en el video de que dentro de la organización debemos tener un cierto tipo de capacitaciones específicas que nos permitan llevar a la innovación, ¿sí? Ese tipo de capacitaciones está enfocado básicamente en ¿qué? Está enfocado en la creatividad, en el pensamiento crítico. Sí, entonces, si bien es cierto, y fíjese, no sé, no sé, Fabricio, usted, si es que en algún momento usted cogió algún libro de filosofía, por ejemplo, para leer, sí, entonces esos libros de filosofía parecen, ya a veces sí, suelen ser bastante aburridos, muchas de las ocasiones, a veces hasta inentendibles, pero cuando nosotros empezamos a hacer hábitos de tener esa cultura de lectura, de esa cultura de autoaprendizaje con respecto al pensamiento y al pensamiento crítico, empezamos a tener otro tipo de visión, empezamos a ver el mundo con otro tipo de ojos. ¿Sí? Y ahí es cuando empezábamos a decir, o cuando se empieza a decir de cierta manera lo que yo les mencionaba en algún instante, que creo que era cuando estábamos recibiendo realidad nacional. Nosotros somos los llamados a cambiar el mundo. Nosotros somos los que tenemos que cambiar el mundo. Pero para cambiar el mundo necesitamos cambiar primero nosotros, pues. Porque si no cambiamos nosotros, no cambiamos nuestros hábitos, no cambiamos nuestra forma de pensar, no cambiamos nuestra forma de educarnos incluso. Vamos a seguir en la misma línea, y no vamos a cambiar ningún tipo de efecto en el mundo como tal. Pero si nosotros hacemos esos cambios, empezamos a tener un pensamiento más crítico, empezamos a cuestionar las cosas, empezamos a cuestionar los procesos, empezamos a cuestionar a los políticos, vamos a cambiar las cosas. Y aunque usted no lo crea, Fabricio, eso es también innovación. Desde ahí nace la innovación, desde que empezamos a ser críticos, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración ese tipo de cosas, Fabricio. Preguntas hasta aquí, Fabri. Hasta ahorita no hay. Como dice usted, hay que analizar, hay que ser crítico en todo lo que vamos haciendo, en el proceso, en la empresa, para
todo mejor, poder mejorar, no por quedar ahí mismo. Ujú. Eh, Sigue viendo ¿qué es lo que está viendo en este momento en la pantalla, Fabricio? Sí, ahora estoy viendo un texto. La lectura, ¿no es cierto? Mira, lectura. Perfecto. Ya. Entonces, fíjese que dentro de la cultura, si bien es cierto, en el texto no está tan desarrollado, pero hemos hablado bastante sobre la cultura organizacional y dentro de las características o de las propuestas para innovar dentro de la organización, dentro de la organización dentro de la organización innovadora, dentro de la cultura de innovación, más bien dicho, nosotros tenemos que generar, por ejemplo, una atmósfera de aprendizaje, tenemos que generar una administración participativa, tenemos que generar un liderazgo innovación, tenemos que tener un pensamiento sistemático, tenemos que tener recursos suficientes. Y tenemos que tener un clima presionado también, ¿sí? ¿Por qué la atmósfera de aprendizaje? Lo que habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? Tener constantes capacitaciones sobre creatividad, sobre pensamiento crítico, sobre dirección estratégica, etcétera, procesos de innovación, etcétera. Entonces, este tipo de atmósfera en donde vamos a tener un aprendizaje continuo incluso hace que el personal que nosotros tenemos dentro de la organización se vea más comprometido, se vea más empoderado dentro de la organización y empiecen a pensar, estoy estableciendo un vínculo estrecho con la organización, yo me debo a la organización es mía, la organización me quiere porque me está capacitando, la organización considera que soy importante porque está constantemente capacitándome y no porque no pueda desarrollar una actividad, sino más bien porque quiere que mejore y que vaya avanzando dentro de mi organización. Entonces, este tipo de atmósfera de aprendizaje incluso está estrechamente relacionado con la gestión del talento humano. ¿Sí? La administración participativa es un pilar fundamental el tema de la integración de las ideas, de los conceptos, de las mismas personas dentro de los procesos de administración, dentro de los procesos creativos, es una forma, es una parte fundamental dentro de la innovación. Mientras más involucrados estén absolutamente todas las personas en la administración, en la innovación, es mucho mejor porque todo el mundo se siente más empoderado dentro de la organización. El liderazgo de innovación. Nosotros como emprendedores, nosotros como licenciados en emprendimiento e innovación, somos los llamados a ser los líderes en la innovación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos básicamente las personas que deberíamos estar liderando todos estos procesos para tener una atmósfera de aprendizaje, para tener una administración participativa, para crear las políticas organizacionales que nos permitan de alguna manera innovar, que nos permitan de alguna manera involucrar a todo el personal en procesos de innovación, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir generar un estilo como tal dentro de la organización que nos permita llevar la innovación a otro nivel, ¿sí? En donde nos permitamos pensar, como está en el texto, que nos permitamos pensar con originalidad, ¿sí? El pensamiento sistemático. Esto es de la alta dirección, tiene que responder a planes estratégicos, tiene que estar respondiendo a la dirección, al enfoque, a la visión a donde quiere llegar la organización, ¿no es cierto? Entonces, este pensamiento sistemático, si bien es cierto, se puede considerar como una parte dirigencial, directiva de la organización, sin embargo, no habíamos mencionado de que esto también va a ir de la mano de la administración participativa, ¿sí? Sí, nosotros como dueños, como directivos de la organización, podemos estar tomando o podemos tener un plan estratégico establecido que esté alineado a los objetivos estratégicos, que esté alineado a la visión de la organización. Pero ¿de qué me sirve si es que eso lo creé solamente yo y para mí? Entonces, eso tiene que ser primero reunido entre todos o desarrollado entre todos para que todos estén empoderados
Y de ahí sí empezar y decir, empezar a trabajar en todos, como se suele decir, ¿no? Todos remando hacia el mismo lado, todos remando hacia la misma dirección. Entonces, de esa manera podemos generar también el pensamiento sistemático. Yo no puedo desarrollar absolutamente nada, yo no puedo implementar absolutamente nada si no tengo los recursos. Y cuando hablamos de recursos no me estoy refiriendo únicamente a los recursos económicos, a los recursos de talento humano, me refiero a los recursos tecnológicos, ¿sí? A todos estos recursos que de alguna manera van a estar involucrados entre sí para generar una sinergia de tal manera que nos lleve a buen puerto. Y el clima presionado, pues hay que trabajar también bajo presión, ¿no? Hay que trabajar, obviamente esta presión tampoco debe sobrepasar o no debe cargar, en cambio, lo que se conoce como la sobrecarga de trabajo. Una cosa es trabajar bajo presión y otra cosa es tener sobrecarga de trabajo. Son dos cosas completamente diferentes que suelen confundirse y que en este caso los administrativos, los gerentes, los directivos, muchas de las ocasiones se nos va de las manos porque por bien hacer sobrecargamos de trabajo y ahí tenemos que ahí es en donde tenemos también que tener y aplicar el pensamiento sistemático. Este pensamiento en donde nosotros vayamos estableciendo, vayamos identificando cuáles son los problemas, a dónde tenemos que apuntar de manera directa y específica a todos, con la presión adecuada, pero sin causar una sobrecarga. Una persona o un empleado que está trabajando bajo presión y encima de eso con una sobrecarga de trabajo, no nos va a rendir, no nos va a causar el efecto que nosotros queremos que cause dentro de la organización. Va a dejar de ser creativo, se convierte simplemente en reactivo. Y ahí se nos convierte esto también en un problema y en una bomba de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo, entonces ya hemos visto y hemos hablado un poco también de liderazgo y ahora vamos a hablar sobre la evaluación y la medición de la innovación. Cuando hablamos de la medición, sí, cuando hablamos de medición y evaluación, nosotros tenemos que hablar o tenemos que enfocarnos básicamente en aquellos indicadores, sí, que normalmente los conocemos como KPIs, sí, o claves de indicadores de producción, por ejemplo, que nosotros tenemos que tomar en consideración para poder desarrollar un buen trabajo, para poder desarrollar una buena consolidación de datos, una buena consolidación del funcionamiento como tal, ¿sí? Entonces, todo proceso de innovación tiene que llevar evaluación y medición, ¿sí? Para esto, yo he compartido con ustedes también un videíto en donde nosotros podemos ir visualizando también este tema. Por favor, atento, Fabricio. Hecho. Medición y evaluación del éxito en proyectos de innovación, estrategias y métricas clave. La innovación es un componente fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones en la actualidad. Sin embargo, medir y evaluar el éxito en proyectos de innovación puede resultar un desafío considerable debido a su naturaleza disruptiva y a menudo no lineal. La importancia de medir el éxito en innovación. La medición del éxito en proyectos de innovación es esencial por varias razones. 1. Justificación de la inversión. Las organizaciones a menudo destinan recursos significativos a la innovación. La medición adecuada del éxito proporciona la justificación necesaria para continuar invirtiendo en proyectos de este tipo. 2. Aprendizaje y mejora continua. La medición proporciona datos que permiten a las empresas aprender de sus experiencias y mejorar sus enfoques de innovación con el tiempo. 3. Toma de decisiones informadas. Los datos sobre el éxito de la innovación ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas sobre qué proyectos respaldar y qué ajustes realizar en su estrategia de innovación. Estrategias para medir el éxito en innovación. Para medir el éxito en proyectos de innovación, es crucial adoptar una estrategia sólida. Aquí hay algunas estrategias efectivas. 1. Establecer objetivos claros. Desde el principio, es fundamental establecer objetivos claros y específicos para cada proyecto de innovación. Estos objetivos deben ser medibles y alineados con la estrategia general de la empresa.
2. Utilizar métricas cuantitativas y cualitativas. Es importante utilizar una combinación de métricas cuantitativas, como el ROI, el crecimiento de los ingresos o la reducción de costos, y métricas cualitativas, como la satisfacción del cliente o la percepción de la marca, para obtener una imagen completa del éxito. 3. Evaluar el impacto en el mercado. El impacto en el mercado es un indicador clave del éxito. Esto implica evaluar cómo la innovación ha afectado a la cuota de mercado, la adquisición de nuevos clientes o la retención de los existentes. 4. Medir la eficiencia operativa. La eficiencia operativa también es fundamental. El proyecto de innovación ha mejorado los procesos internos o reducido los costos operativos. 5. Analizar la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es un indicador crítico de éxito en proyectos de innovación. Las encuestas, las revisiones en línea y la retroalimentación directa del cliente pueden proporcionar información valiosa. 6. Evaluar el aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional es un componente vital de la innovación. Evaluar si la organización ha aprendido de sus éxitos y fracasos es esencial. Métricas clave para la medición del éxito en innovación. Existen varias métricas clave que las empresas pueden utilizar para medir el éxito en proyectos de innovación. Algunas de las más importantes incluyen: 1. Retorno de la inversión, ROI. El ROI mide la relación entre la inversión realizada en el proyecto de innovación y los beneficios financieros obtenidos. 2. Tasa de adopción. La tasa de adopción se refiere a la rapidez con la que los clientes adoptan nuevos productos o servicios innovadores. 3. Tiempo de comercialización. Este indicador mide el tiempo transcurrido desde la concepción de la idea hasta el lanzamiento exitoso en el mercado. 4. Índice de innovación. El índice de innovación evalúa la capacidad de una organización para generar ideas y llevarlas al mercado de manera efectiva. 5. NPS, Net Promoter Score. El NPS mide la satisfacción del cliente y su disposición a recomendar los productos o servicios innovadores de la empresa. 6. Costo por innovación. Este indicador calcula el costo total de la innovación por proyecto y puede ayudar a identificar áreas de mejora en la eficiencia. La evaluación continua del éxito en innovación. Es importante recordar que la medición del éxito en innovación no es un evento único. Debe ser un proceso continuo a lo largo del ciclo de vida de un proyecto y en toda la organización. Las empresas exitosas no solo miden el éxito, sino que también aprenden de sus experiencias y ajustan sus estrategias de innovación en consecuencia. En última instancia, el éxito en la innovación es una combinación de resultados financieros sólidos, satisfacción del cliente y capacidad de adaptación a un entorno empresarial en constante cambio. Una producción de Ginger Steam Plus H Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el... ¿Qué tal, Fabricio? Hay métodos que podemos utilizar para poder medir y evaluar la innovación. Sí, casi nombraba lo financiero porque decía que se invierte en la innovación, que debe ser medible. Ahí Vimos que, aplicaba las métricas. correcto, vimos que específicamente tenemos que tener utilizar dos métodos, ¿no es cierto? El método cualitativo y el método cuantitativo. El método cualitativo que nos va a permitir medir percepción, satisfacción, aceptación, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y esto normalmente se lo utiliza con el tema de encuestas y ese tipo de focus groups, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo podemos generar o lo podemos establecer de esa manera. Pero ojo, ahí hay algo muy importante, Fabricio. A pesar de que es una investigación o una característica o una posibilidad de medición del corte cualitativo, ese cualitativo lo podemos transformar en cuantitativo, ¿sí? Y bueno, lamentablemente yo no les he dado estadística y tampoco les he dado el tema de investigación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros aprendemos de estadística, ustedes recordarán que tenían y que vieron lo que se llamaba la comprobación de hipótesis, y la comprobación de la hipótesis se lo hacía con las famosísimas distribuciones probabilísticas. Y en este caso es justamente, y podemos utilizar ese tipo de comprobación de hipótesis de la perdón, de la utilización de estas
de de estas estadísticas diferenciales para poder transformar lo que mencionábamos, ¿no? De lo que está como un corte cualitativo a un corte cuantitativo para poder establecer y medir con qué fuerza se encuentran relacionados, se encuentra aceptado en este caso, y no quedarnos únicamente con lo que se conoce con los famosos grafiquitos de barra, los de pastel, y en donde expresamos, me respondieron 50 personas y de las 50 personas me respondieron 30 hombres y 20 mujeres, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el impacto? ¿En dónde va a estar, dónde va a estar relacionado específicamente, ¿no? Entonces, ahí es en donde tenemos que generar donde tenemos que establecer cierto tipo de relación estadística, especialmente que nos va a permitir generar. Se supone o creería yo que esto también deberían verlo en análisis de mercado. Bueno, si bien es cierto, en análisis de mercado se analiza o se revisa el tema de cómo generar una segmentación, de mercado, de cómo establecer un mercado, un nicho de mercado como tal y todas esas cosas. Pero para realizar un estudio de mercado está fundamentado y está basado específicamente en investigación y en el desarrollo de este tipo de cosas. Pero como les digo, no se debería trabajar o especificar únicamente con sacar los famosos los famosos cuadros estadísticos, los famosos pasteles de las preguntas, ¿no? Qué es lo que me respondieron, cuál es la cantidad, no, sino más bien ir estableciendo las relaciones, ¿sí? Que existen entre las preguntas para poder establecer cuál el grado de confianza incluso que podemos tener con respecto a la encuesta, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, ya eso es un tema de estadística, ¿no? Que en donde tenemos que establecer una buena un buen instrumento de recolección de información que esté validado tanto por pares de expertos como por la misma estadística, utilizando diferentes metodologías. Una de esas, por ejemplo, el alfa de Cronbach o el alfa de Cronbach, que se le conoce, y de ahí, partiendo de ahí, generar otro tipo de estadísticas que me permitan corroborar las hipótesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo daba estadística en otra carrera, ¿sí? Yo les enseñaba y les decía esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comprobación de hipótesis, yo solía preguntar, ¿tiene enamorado? Sí, sí tengo enamorada. Ok, entonces, ¿le quiere a su enamorada? Sí, sí le quiero a mi enamorada. Ok, chévere. ¿Con qué intensidad le quiere a la enamorada? Y ahí se quedaban como que pensaban, mucho. Ok, mucho. Pero ese mucho no es una medida, ¿no es cierto? Entonces, para decir eso mismo o para establecer cuánto le quiere o con qué intensidad le quiere una persona a la otra, ahí empezamos y utilizamos la estadística y ahí podemos hablar, por ejemplo, o podemos utilizar diferentes tipos de estadísticas, ¿no? El chi cuadrado, Pearson, Spearman, etcétera, 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 etcétera. Todas estas distribuciones que nos permiten generar, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros podemos establecer, existe una relación, existe, o se comprueba mi hipótesis y con tanta intensidad, con tanto valor, o sea, ya no es solamente sí, sí le quiero y mucho. Entonces, ese mucho, pero ¿cuánto es mucho? Sí, sí me hago explicar, Fabricio. Sí, Ya, perfecto. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de estos temas que bueno, hasta este momento hemos analizado única y exclusivamente el corte cualitativo, pero ya hablamos ahora de un corte cuantitativo, ¿sí? Cuando hablamos del corte cuantitativo ya empezamos a hablar de índices financieros y también habíamos visto que hay índices de innovación. Dentro de los índices financieros habíamos visto, por ejemplo, uno de los más comunes que se los puede utilizar o que se los saca es el ROI, la tasa, la tasa de retorno, ¿no? La tasa de retorno de inversión. Entonces, ¿cuál va a ser mi tasa de retorno? ¿En qué tiempo? ¿Con qué cantidad? O sea, eso es un indicador específico que me va a permitir establecer si es que en realidad mi innovación me va a dar buenos frutos.
Y para realizar para realizar esto, entonces tenemos que generar un buen proyecto, un buen análisis del mercado, etcétera, etcétera, de tal manera que una buena proyección financiera, de tal que efectivamente nos permita tener una radiografía específica con lo que nosotros vamos, de lo que nosotros vamos a innovar, ¿sí? Es más, incluso aquí podemos aplicar lo que nosotros aprendimos del ciclo anterior también conmigo, lo que es la simulación, ¿no es cierto? Sí, entonces todo esto también tenemos la posibilidad de ir aplicándolo de alguna manera, ¿sí? Dentro de los índices de innovación, ¿cuál se le quedó más en la mente, Fabricio? El que decía que van al estudio de mercado, sé que profundizaba para como que comercializar algo así nombraba una parte de ahí. Ya, déjeme O ver. sea que se enfocaba así como que en comercializar el producto, o sea, cómo va a ir, algo así. Ok. La capacidad de adaptación a un entorno. Hay un indicador que nos da también que nos permite medir la capacidad de adaptación, ¿sí? Eso en el Hay mercado, algo así en el hay mercado. un indicador también que nos permite ver el costo por inversión. Del costo por inversión también nosotros podemos generar el tema de, el tema de el tema del retorno que nosotros podemos tener con respecto a nuestra inversión, ¿sí? Entonces, son indicadores que nosotros también tenemos que tomar en consideración para poder evaluar de manera adecuada, para poder medir de manera adecuada nuestros proyectos de innovación, nuestra forma de innovación, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy, muy importante, Fabricio. De hecho, ¿alguna pregunta hasta aquí, Fabricio? Haciendo con estos de estos puntos que dice usted, es parecido como que fuese un análisis de mercado, ¿cómo sería? Pero esto sería internamente para analizar la innovación prácticamente. O sea, No como es interno, o sea, de hecho, es similar a un análisis de mercado, porque de hecho tengo que hacer un análisis de mercado para los procesos. Lo único que va a cambiar es la perspectiva, la forma de orientar en este caso las cosas nada más, porque ahí es, sí, en el esa parte es como que va siendo un poquito más especializado, o sea, que se enfoca más de... Exactamente, exactamente. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, por lo general es, porque quiero sacar un nuevo producto. No, ahora no es solamente quiero sacar un nuevo producto, quiero mejorar el proceso, quiero mejorar el producto, quiero añadirle una cadena de valor, quiero añadirle valor a mi producto. Entonces, eso también forma parte de, eso también tengo que especificar. ¿De qué me sirve, por ejemplo, añadir un valor al producto si ese valor no me va a representar un retorno como tal? ¿Sí? Y ahí y recordará que en alguna parte del video nos decía que nosotros tenemos que analizar adecuadamente, creo que era en el video anterior, que debemos de analizar el tema de los proyectos de innovación para para enfocarnos específicamente en aquellos proyectos de innovación que nos causen un retorno, que nos causen un beneficio en la organización, ¿sí? Entonces, eso es importante. Si no, para qué hago el proceso de innovación? Más bien gasto recursos, gasto esfuerzo, gasto tiempo, gasto dinero, incluso en el proceso en el proceso de innovación, y no lo veo, y no lo veo retornado como un beneficio, ¿no? Entonces, es justamente para eso lo que nosotros estamos estableciendo estas medidas y la forma en la que debemos nosotros evaluar el éxito de los proyectos en la innovación como tal. ¿Sí? ¿Estamos claros ahora sí, Fabricio? Sí, Inge, porque, o sea, haciendo comparación es como que del otro solo analizamos si va a ser aceptado el producto, mientras de este que ya es más profundo. Ujú. Es más completo, o sea, de hecho, todo análisis de mercado debería ser así, con todas estas características, con todo este análisis incluso financiero que nosotros debemos generar. Sí, sí me doy cuenta, o sea, es como que el estudio como que el otro es más rápido y este es como que un poquito más
complejo haciendo ya Más, para más- ver si, no necesariamente complejo, Fabricio. o sea, como que en el Es sentido más de que detallado nada más. más detallado, sí, más detallado Ujú. que ir a promocionar algo. ¿Sí? Listo, Fabricio. Nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, ¿le parece? Listo, Inge. Es una pena que no se hayan conectado los otros compañeros, porque si usted se dio cuenta, esta clase fue, creo que uno de las más importantes de las que hemos visto Sí, hasta este momento. sí, bueno, sí, es porque estábamos más interesante, o sea, cómo va detallando Ujú, la innovación, o sea, que los puntos que tenemos que tomar en cuenta. ujú. Es más, incluso voy a ver si es que quiero ver si es que para fin de ciclo hacemos un proyecto de innovación, pero con todos estos indicadores, Fabricio. Voy a reestructurar, creo yo, el tema de los APES para hacer un proyecto, un solo proyecto entre todos, pero que nos salga súper chévere, con todo el análisis financiero, con todo el análisis de los indicadores, el estudio de mercado, incluso que incluso les sirva a ustedes para la asignatura, creo que están tomando estudio de mercado, ¿no es cierto? Sí, o sea, nosotros también estamos viendo así mismo, como usted dice, o sea, como que un AP vamos generalizando ya, o sea, con un poquito más de estudiante. Ujú, Sí, en el diseño de producción diseño de producto, creo que es de ahí. La materia es la misma, o sea, dos materias, supuestamente íbamos a unificar el AP para ir de la mano, algo así. ya, Ujú. De ahí ya, en la formulación de proyectos, bueno, ese sí estamos viendo, haciendo el AP con los temas y así. ok. No, ven, entonces este ciclo es crucial para ustedes, porque están viendo Sí, es como que, es formulación de como que, proyectos, estudios de mercado, gestión de la innovación. sí, es como que, sinceramente, este semestre es como que debemos ya tener una idea, ya algo como que innovador para ir al siguiente semestre, es como que con eso mismo, o sea, ya tener claro lo que vamos a hacer. O Ujú. sea, esto me di cuenta así porque se ve clarito que es como que ya un producto que debemos mejorar, un producto existente, como usted dice. Y como le digo, Fabricio, o sea, yo no tengo inconveniente, o sea, pueden utilizar los mismos trabajos que están utilizando con las otras asignaturas para desarrollar y obviamente generar ya este proyecto de innovación como tal más grande que nos permita gestionarlo y todas estas cosas. Entonces, que realmente generen ustedes un conocimiento más específico, más llevado a la práctica. Porque como se hace los apps, como que solo se busca, decimos así, pero no se Sí. está llevando como que más a cabo, solo se queda ahí, sí. Sí, y como le digo, Fabricio, o sea, ojo, yo no sé, bueno, realmente yo no he visto cuál es la metodología del compañero que les dio estadística, pero yo creería que sí, él también sí les mencionó y debió haberles hecho un gran énfasis en que los estudios de mercado, las estadísticas, no es solamente en presentar cuadritos de barras y decir, no es solamente la estadística descriptiva, en otras palabras. Nosotros, Solo vimos cálculos nomás en estadística, no vimos así como que esto se aplica así para sacar de alguna encuesta, hacemos así o lo hacen así en este método. Yo me acuerdo, era solo números, 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 números. chuta. Ajá, por eso usted cuando preguntaba esos que nos decía, por eso quedamos callados, porque la verdad no, solo vimos números, hasta ¿cómo se llama? Hasta el chi cuadrado. Ujú. Eso es como que números, o sea, como que fuese matemática o matemática así, como que estuviéramos aprendiendo eso. No, y en cambio, usted se da cuenta, Fabricio, mi metodología siempre es tratando de llevarles un poco a la práctica, a la vida real, a que ustedes vayan adquiriendo cierto tipo de destrezas específicas que les permita desarrollarse y destacar como profesionales. Sí, como usted mismo decía en el otro semestre, yo que saco dando las fórmulas, porque ustedes ya se asustan viendo las fórmulas, y eso no aplicamos tanto, solo en la práctica casi. Ujú. Sí hay que saber lo básico, pero no tan Claro, o sea, específico. tengo que saber qué es lo que estoy aplicando y por qué lo estoy aplicando. Y que el software Sí, y que el software me dé haciendo los cálculos. sí, era la forma de aplicar.
Ujú. Porque, por eso digo, en estadística solo vimos números, nomás números, números. Mm, Ujú. A ver si es que hago un curso de Porque estadística cuando usted aplicada. no, es que cuando usted estaba nombrando eso, era como que eso, no me acuerdo que, o sea, vimos algo así un poquito el tema, pero no, de ahí nomás, solo era números, números, En realidad que cálculos. Ujú. sabe que sí, va a tocar buscar un curso de estadística aplicada como para que digan, a ver, esto sí, así, así, asado, cocinado y de estadística aplicada hacia ustedes, a estudios de mercado y ese tipo de cosas. Sí, por eso digo, este semestre es como que mejor se hubiese enfocado a hacernos un solo proyecto y hacer los apes en las materias, como que ahí ya se iba armando el cuerpo, como bien dice. Claro. Y hacer un solo APE por todas las cuatro materias y un solo APE Presentar. para todo el, para todo Como el. somos cuatro, Es que bueno, bueno, eso también independientemente de sean cuatro o sean 20, pero la cuestión es de que todos hagan un solo, o sea, hacer un solo esfuerzo y con eso sí, sacar un buen un solo producto y bien hecho, ¿sí me hago entender? sí, Que sí, incluso nos sirva, por ejemplo, como tema de investigación, para que los profesores de este ciclo incluso podamos desarrollar incluso hasta un artículo científico en conjunto con ustedes, por ejemplo. Sí, sí me hago sí, entender. Entonces, sí, sería, por eso digo, es como que se sería unificaba interesante. todo un solo proyecto, un solo APE. Voy a ver si es que Porque, converso también con Carmita para ver si es que existe esa posibilidad y si no, pues en todo caso para ver si es que se lo puede aplicar a partir del próximo ciclo. Pero sí quisiera yo hacer algo interesante con eso. sí, Insisto, porque, sabe que sí me gustaría de que me manden la información de qué es lo que están haciendo con las otras asignaturas, para ver si es que yo me puedo acoplar y que lo que están haciendo en las otras asignaturas nos sirva también a nosotros como el AP. sí, Con eso porque hacemos y con eso hacemos un solo esfuerzo. Y presentamos, así no esté aprobado por la coordinación, me hago entender. Así no esté aprobado por la coordinación. Pero presentamos los mismos, de alguna manera, los mismos productos en las otras asignaturas y en la mía. sí, porque, o sea, yo le veo así como que fuese un solo, todas las materias llevaría a ser un solo estudio, así. Ujú. Porque como que presentar así ya un trabajo, como que el otro semestre ya viene con más cosas, es como que ya vamos aplicando porque ya sabemos. Algunas cosas que ya sabemos de los semestres anteriores ya estamos aplicando porque ya nos hace un poquito fácil así. Claro, no sé si ya Ujú. recibieron ustedes matemática financiera o análisis financiero. Este semestre estamos viendo. No ven. Entonces ahí van a aprender lo que es el ROI, lo que es el BAN, lo que es el TIR, Sí, todo. por eso digo, es como que ya hubiésemos aplicado, o sea, un proyecto, Mm, sí. claro. Ya Porque nada. si vamos haciendo un AP diferente, es como que ahí ya nos vamos cruzando. Yo la verdad sí me estoy cruzando, es como ustedes aquí diferente. Y ya y digo, como que ya vi esto en el otro tema, es como que sí está algo cuadrando, pero ahí es otro tema, que es otro tema. En promoción mismo, por ejemplo, ahí sería como que cómo promocionar nuestro producto Claro. o algún servicio. Y Ah. por ejemplo, ese tema de lo que les mencionaba de las cuatro Ps, cuando habíamos visto de los modelos. Sí, nosotros también vimos que es del precio, Este, de este las cuatro modelo, P's. este modelo de las cuatro Ps está basado en el marketing mix, precio, plaza y producto. Sí, promoción, algo así. Ajá. O sea, Sí, está basado en lo del marketing mix. sí, ahí Entonces, vimos en ajá. diseño y producción, algo así. Sí, vimos eso otra semana. Ya, listo, Fabricio. Ha sido un gusto poder compartir al menos con usted. Qué pena por los otros compañeros. Ya les subiré ya la grabación para que puedan revisar ellos. Hecho.